Señora Flavia, lo que le quiero decir es que quiero casarme con Bianca. No me está hablando en serio, ¿o sí? Por supuesto que sí. No hay nada que quiera más que casarme con Bianca. Pero, don Ariel, ¿cómo le puede pasar semejante idea por la cabeza? Madre, él vino a contarte, no a pedirte permiso. A ver, usted fácilmente le dobla la edad a mi hija. Tiene casi la misma edad que su hija. Ahora, si me dijera que Bruno se quiere casar con ella, sería más lógico, pero ustedes dos, por Dios. La diferencia de edad no nos importa, madre. Y creo que no debería importarte a ti. Mira. Tranquila, tranquila, sí. Esta conversación nunca debió de haber pasado. Musel, disculpe la pregunta. ¿Es cierto que el señor Ariel se casa? Sí. Esa fue su decisión, así es. A ver, ¿cómo es que dicen? No hay soledad que dure 100 años, ni cuerpo que la resista. No hay mal. Creo que así va el dicho. Para el caso es lo mismo, señorita Denise. Oiga, otra pregunta. ¿Usted sabe si la señorita Bianca pasará a vivir esta casa? Pues cuando se case con don Ariel, será la señora Piamonte. Y la respuesta a esa pregunta usted la sabe, don Salomón. Y yo que ya me estaba acostumbrando a tenerla a usted como patrona. Dios dispone y el diablo lo descompone. Voy a regresar a mis labores, señorita. Con permiso, Malmusel. Disculpe. Pase. Katia, no queremos café, por favor, retírese. Sí, señorita, con permiso. Bruno, mejor nos vamos. Fue una mala idea haber dicho lo que dije. No. No digas eso, mi amor. Y tú y yo nos vamos a casar así a ella no le guste. Lo vamos a hacer después de que regresen de la luna de miel. Pero ya escuchaste a tu madre. No te preocupes por eso, mi amor, que ella es así. Se molesta cuando las cosas no salen a su manera. Sí, pero de todas formas yo no supe manejar bien la situación y no me gusta haberla hecho enojar. Mi amor, tú no hiciste nada malo. Simplemente viniste como el caballero que eres a contarle algo, no a pedirle su autorización. Cuando quieras, tío. Sí. Escúchame. Nos vamos a casar. Pase lo que pase. Penélope, Nicolás, que tengan un buen viaje. Gracias. Ariel. Mi amor, lo único que tiene que importarte es que te quiero, mi vida. Claro que me importa. Pero también me importa que haya buena armonía entre las dos familias. Yo tendría que haber hablado a solas con la señora Flavia. Esa mujer es una grosera. Habría reaccionado mal de cualquier forma. No es tu culpa. Lo sé, pero me arrepiento de haberte hecho pasar un mal rato con tu madre. Lo que piensa mi madre me tiene sin cuidado. Allá ella se no quiere asistir a nuestra boda. Bianca, no nos vamos a casar sin el consentimiento de tu madre. Eso no lo voy a hacer. ¿Está claro? No hablemos más de este asunto. Ahora me tengo que marchar. Mamá, por favor, diga algo. No te permito que sigas arruinando mi vida, Flavia. Eres una descarada y eres una mentirosa. Sedujiste a don Ariel. Y con nosotras te hacías la mosca muerta. No, yo no seduje a nadie. Nos enamoramos. ¡Ay, sí, se enamoraron! ¡Te enamoraste de su dinero! Yo no soy como tú. De ahí insultándose no van a arreglar las cosas, por favor. Además, fuiste capaz de esconder tu amor.
de fingir que entre ustedes dos no había nada, de aprobar que yo me acercara a él para tener algo, para tener una relación. No quería arruinar tus sueños, madre. No tienes vergüenza. Tú sola te ilusionaste con esa idea, porque que yo sepa, Ariel jamás te dio pie para que pensaras nada. Pero como tú insistes, yo simplemente dejé que disfrutaras un poquito. No te vas a casar con don Ariel. ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? No, lo siento. Yo no pienso seguir más bajo tu yugo. Yo no pienso seguir caminando en las calles y que la gente me vea parte de la pandilla santillana. Yo pronto voy a ser una mujer casada con Ariel Piamonte y voy a estar bien lejos de ti. Sí, eso ya lo veremos. Ya lo veremos. Sí, por eso te odian. Por eso los padres de Nicolás te odian. Gracias a ti, nadie nos respeta. Don Ariel es un hombre respetuoso, con la moral muy en alto. No se va a casar sin mi consentimiento. ¿Y por qué estás tan molesta, madre? Porque no te eligió a ti, ¿verdad? Estarías muy feliz si te hubiera elegido a ti, pero déjame decirte algo, mami. Me eligió a mí. Ariel Piamonte me eligió a mí. Bruno, ¿tú crees que soy demasiado viejo para Bianca? Viejo el Quijote, por Dios, tú estás perfecto, tío. Dime la verdad. Bueno, es que es la verdad. Ponte a pensar, ¿tú le llevas cuántos años a Bianca? ¿25? ¿Algo así? Yo conozco a parejas que se llevan mucho más que eso, en serio. Quizá Flavia tenga razón. Bianca es una mujer para ti. Pero yo la quiero. Yo adoro a esa mujer. Y aún me siento joven. Yo sé que aún puedo ofrecerle mucho. Yo lo sé. Estoy convencido de eso. Mira, doña Flavia dijo lo que dijo porque fue lo primero que le vino a la cabeza. La noticia la tomó por sorpresa. Eso es normal. O sea, eso se le va a pasar. Quizá Flavia tenía toda la razón en reaccionar como lo hizo. Todo eso se va a solucionar. Solo hay que darle tiempo, es todo. Además, yo sé que está de más decirlo, pero sabes que estoy aquí, que cuentas conmigo siempre, para lo que sea. Gracias. Esa señora es una arpía. ¿Cómo no pudo ella con el señor Ariel? Pues mandó a su hija Bianca para que le echara el guante. Ay, y don Ariel, ya sabes, como buen hombre, cayó redondito ante la juventud y las carnes frescas. Sí, pues claro, es que ella tiene la misma sangre que doña Flavia. Ay, pues sí, porque la víbora madre con su víborita. Bueno, es que ¿cómo vamos a entender que una jovencita se vaya a casar con un señor que podría ser su padre como don Ariel? Es obvio que va tras la lana al billullo, la dolariza, la pura lana. Señorita Denise, ¿se le ofrece un café? El señor Ariel no puede ser más bondadoso con todos ustedes, Celeste. Pero si llegara el día que las escuchara hablar a sus espaldas, les aseguro que será el último día que vivan en esta casa. ¿Me dejas ver mi retrato ahorita? No. Te dije que paciencia.
Ahora solo me falta contárselo a Santi. No, pero con Santi no tienes problema, tío. A él le va a caer de maravilla que te cases, vas a ver. ¿Tú crees? Estoy seguro. Además, es el admirador número 1 de Bianca, así que por ahí no tienes problemas. Te quiero. ¿Te vas? Sí, tengo que ir al aeropuerto porque mi novia llega en cualquier momento. Estaba haciendo unas fotos en Nueva York, algo así. Vale, que te vaya bien. No te amargues, arriba ese ánimo, por favor. Lo que pasa es que no se me puede quitar de la cabeza lo que acaba de suceder. Tío, a Flavia le va a pasar exactamente lo mismo que a Nina. Le choquea la noticia, es normal, pero ya después se le va a pasar. Vas a ver. Bueno, ya veremos. Gracias. Felicidades. Mami, ya nos vamos para el hotel. Que les vaya muy bien en su luna de miel, mi amor. Gracias, señora. Mami, por favor, te lo pido. Trata de solucionar las cosas con Bianca, ¿sí? Yo creo que ya fue suficiente por hoy. Sí, yo sé cómo arreglar las cosas con ella. Fuiste muy grosera con don Ariel. Se fue muy afectado por tus palabras. Bueno, él tiene que entender que no... Bueno, no me esperaba lo que me vino a decir. Bueno, te quiero mucho. Te voy a extrañar. Yo también, mi amor. Diviértete, ¿eh? Sí, seguro. Hasta luego, señora. Adiós. Disfruta tu luna de miel, ¿eh? Por cierto, ya puede cobrar el cheque. Qué bueno que cumplas con tu palabra. Lo que no entiendo es cómo conseguiste el dinero sin que tu papá se enterara. Es lo de menos. Lo que importa es que usted ya tiene lo que quería. ¿Y cómo estaba la señora Flavia? Todavía no entiendo por qué te refieres así a ella. ¿Y no le dices simplemente mamá? Una mujer que ve a sus hijas como un error no merece ser llamada mamá. Ahí está. Por eso es que se la pasan pelea tras pelea. Ay, bueno, ¿te dijo algo, sí o no? No, Bianca, no. ¿Qué me va a decir? Ella piensa igual que todos nosotros. Oye, ¿por qué no me dijiste que andabas con Ariel? Esa te la tenías bien guardadita, cuñiz. ¿Y para qué lo iba a decir si la señora Flavia pasaba todo el día diciendo que Ariel era su próxima víctima? Además, insistía en que Ariel estaba interesado en ella. Claro, y tú dejaste que se siguiera ilusionando, ¿no? ¿Y cómo evitarlo? Fue muy divertido. ¿Y Ariel qué? Bianca, ¿estás enamorada de él? Aún no lo amo, pero sí lo quiero mucho. Igual y con el tiempo, seguro lo llegas a amar. Seguro. Además, hay algo en sus ojos, en su voz que me llegan al fondo del alma. No sé, tiene una mirada con una tristeza que me recuerda a la mía. Es un hombre muy afectuoso y yo estoy segura que puedo confiar en él plenamente. Y además es millonario. Yo no soy como la señora Flavia, estás muy equivocada. Pero tampoco te molesta que tenga tanto. Yo estoy segura que me va a hacer muy feliz. ¿Y no te importa que mi mamá se ponga? Penélope, mi decisión no tiene debate. Si ella no quiere ir a mi boda, allá ella. Bianca, no se trata solamente de eso. Mamá puede mover cielo y tierra con tal de impedir ese matrimonio. Ella puede dañar esa relación. A mí me suena de maravilla ser concuño del señor Ariel Piamonte. ¿Sabes qué, Penélope? Nadie, ni siquiera la señora Flavia, va a impedir que yo me case con Ariel.